Hola, buenos días. Bueno, ya buenas tardes a este viernes pasado por lluvia. Disculpa por la demora del día de hoy. Estaba esperando para hacer una entrevista por teléfono con una clienta de USCIS. Desafortunadamente USCIS no cumplió con su... Déjeme bajar el volumen. No vaya a ser que me entre una llamada, entonces se escuche. Desafortunadamente USCIS no cumplió eh, con llamarnos y no pudimos hacer la entrevista, así que nada, USCIS había flexibilizado que los abogados y los intérpretes podían aparecer por teléfono y no estar presentes ahí con el cliente y lo hicieron desde el año pasado y desafortunadamente esta semana me ha pasado ya en 2 ocasiones que USCIS no me llamó, así que creo que eso va a parar de ser una opción para de ahora en adelante. Estoy buscando el video para poder ver sus comentarios y poderme conectar con ustedes, pero no, aquí estoy. Ok, perfecto. Entonces, vamos para allá. ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? Que yo no puedo abrir. Aquí estoy. Listo. Entonces, hablando de noticias de inmigración, realmente no tenemos muchas noticias nuevas. Sí sé que como saben, ya está a punto de acabarse el año fiscal, lo cual no lo puedo creer. El año fiscal se termina ahora en el próximo mes de septiembre. Todos los años el gobierno pasa un paquete de gastos, es decir, el gobierno se paga a ellos mismos de la Reserva Federal para cubrir los gastos de tener el gobierno funcionando o los gabinetes funcionando. Y con esos paquetes normalmente a veces pasan regulaciones y ciertas leyes. Resulta que están tratando de vincular el paquete de gastos para el año 2022 junto con parte de la reforma migratoria, tales como poderles dar residencia a los muchachos elegibles para DACA, crear un programa de trabajadores de agricultura, expandir la elegibilidad para los permisos de trabajo, eh, y ciertas regulaciones que tienen que ver con la cancelación de la deportación y los perdones. No sé hasta qué punto, porque realmente no tengo copia del paquete, pero eso sí fue lo que brevemente vi en las noticias. Así que nada, tenemos que mantenernos pendientes a esto. No me parece una forma bastante, como dicen en inglés, clever, como queriendo decir, vaya, tricky, interesante, de tratar de pasar una medida migratoria al mismo tiempo que pasan un paquete de gastos eh, federales, pero bueno, si funciona, si lo aprueban, ya saben, buenísimas noticias para millones de inmigrantes actualmente trabajando y viviendo aquí en los Estados Unidos sin estatus migratorio, muchos de ustedes quizás pendientes a un asilo o en el limbo, y a lo mejor se pudieran ver beneficiados por esta reforma migratoria cual se está comentando. Eh, Hablamos la semana pasada del TPS de los venezolanos, pero lo vuelvo a mencionar. Si usted es venezolano y está esperando para hacer el TPS, por favor no espere más. Aplique para el TPS. Sí dieron una extensión hasta septiembre del próximo año para poder aplicar, pero no se lo recomiendo. Y pues ya tengo unas cuantas personas conectadas. Así que vamos a empezar a responder sus preguntas y discúlpenme si no puedo llegar a todas las preguntas. Para personas que no sepan cómo contactarme, me pueden llamar a través del 305-680-0036. Pueden pedir una cita a través de la plataforma de WhatsApp. Pueden usar las plataformas de Instagram y Facebook también para contactar con nosotros. Así que tienen un montón de opciones para comunicarse con nosotros. Y si tienen dudas o preguntas, es verdad que las citas no son gratis. Y si quieren hablar de un tema algo más específico, más profundo, o tratar de buscar una solución a su caso, pues sí, nos van a tener que llamar, pero mientras tanto los puedo tratar de dar unos cuantos tips y aclarar unas cuantas dudas generales a través de estos videos que espero que los estén ayudando. Seguimos.
Hola abogada, ¿cómo avanzan los casos de petición de residencia sin parol para los cubanos? Bueno, esta semana estuve presente en Orlando. Es verdad que lo comenté la semana pasada que íbamos a estar en Orlando esta semana. Estuvimos presentes en Orlando. Se presentó el argumento en frente de la jueza Harris y la jueza quedó que iba a hacer una decisión por escrito, así que tenemos que esperar a que nos den el argumento. Hasta ahora hemos tenido una corte en Houston y 2 jueces en Miami que nos han aprobado el argumento, y Orlando sería otra victoria más que nos pudiéramos anotar si es que la jueza lo aprueba. Saludos doctora, saludos, gracias a todos los que me envían saludos. Hola, buenos días abogada, mis bendiciones. Usted me podría decir si una persona que tiene el caso cerrado, ¿qué tiempo demoraría una entrevista en Guyana? Norca, depende de la categoría de la persona. Hace unos meses NBC publicó una noticia diciendo de que la forma que iban a hacer las entrevistas no era por orden de cierre del caso, sino por la prioridad que tu caso tuviera, y las primeras personas que tenían prioridad eran los hijos de ciudadanos americanos y los esposos de ciudadanos americanos, y después le seguían creo que los esposos de residentes. No me acuerdo bien cuántas eran las prioridades, pero más o menos por así era. Así que les recomiendo que traten de encontrar ese artículo o ese video. Hicimos un video hace como unos 3 o 4 meses hablando de ese tema, y ahí puedes encontrar las prioridades. La realidad es la siguiente: Guyana permaneció cerrado casi un año, prácticamente un año. Al reabrir, muchas de estas citas que ellos han mandado han tenido que ser canceladas y reprogramadas por los límites de vuelo. Entonces, si una persona que le dan una cita no llega, desafortunadamente esa cita se pierde, pero a esa persona le dan el derecho a reprogramar. Es decir, si en agosto cancelaron 15 personas y esas 15 personas reprogramaron para septiembre, entonces te mandan 15 citas menos en septiembre. Así que esto ha sido un paso arriba de otro paso, arriba de otro paso, de malas decisiones y malas decisiones y malas decisiones. ¿Qué podemos tratar de hacer? Seguir empujando quizás para que reabran la embajada de La Habana en Cuba. Creo que esta es la única forma de darle solución a este problema de los pasajes y no poder salir de Cuba. Abogada, buenas tardes. Mi caso está cerrado desde el 25 de junio del 2020. Soy F2A. Tengo una hija de 20 años que cumple 21 en mayo del próximo año. ¿En qué me afectaría la demora de la entrevista y qué puedo hacer? La demora de la entrevista realmente no te afecta porque ya tu caso está cerrado. Tienes 2 opciones. Una es que pongas una petición y junto, paralelo a tu petición, es decir, el mismo día que mandas la petición, mandas tu ciudadanía y aplicas para la ciudadanía a la misma vez. Cuestión de que te hagas ciudadana antes de que la niña cumpla los 21 años y la dejes protegida automáticamente por el CESPA, o lo dejes así. Anyways, tu hija está protegida por tu hija no necesita la protección del CESPA, el Child Status Protection Act, porque el caso cerró antes de que ella cumpliera los 21 años. Ahora sí, no te hagas ciudadana americana. No me quedó claro si tenías la petición solamente para tu hija. Si tienes la petición solamente para tu hija, no sé si estás pidiendo quizás a tu esposo con tu hija. Pero si tienes la petición automáticamente para tu hija, puedes aplicar para la ciudadanía y hacerte ciudadana antes de que ella cumpla los 21 años. No vayas a hacerte ciudadana después que ella cumpla los 21 años, porque la vas a cambiar a ella de F2A a F1. Si lo que te hablé de las peticiones, que tenías que hacer una petición paralela a la ciudadanía, eso es solo si tu hija está como derivativo junto con un esposo. Si ella tiene su petición independiente, no necesita una petición para. En caso de que los cubanos entraran por frontera, ¿qué posibilidad tienen de ser aceptados por inmigración? Actualmente las personas que están entrando por la frontera están entrando de forma ilegal, no están entrando de forma legal. Desafortunadamente, Inmigración anunció de que ellos iban a empezar los procesos de deportación expedita y lo que se conocía antes como el Rocket Docket, es decir, una corte express,
una corte en la cual te van a hacer el asilo y te lo van a procesar el caso, ya sea detenido o no detenido, en un periodo de tiempo bastante corto. Así que mucho cuidado con tratar de entrar por la frontera legal o ilegal, porque se van a estar enfrentando a esta situación. Definitivamente si lo van a hacer porque tienen que salir huyendo de la situación que enfrentan o algún tipo de persecución, llamen a un abogado con antelación, y porque puede ser que se vean en esta situación que necesitan actuar extremadamente rápido con su caso de asilo. Nada de esperanza para los cubanos que llevamos esperando una postura legal para reunir a nuestra familia. Honestamente no, nada de reforma migratoria todavía para la reunificación familiar. ¿Algún cambio para los cubanos que entramos por el río y salimos con fianza sin parol? Desafortunadamente no, no tenemos ningún cambio todavía para ellos. Abogada, sí les tengo un cambio. Si usted entró por el río y fue llevada o llevado a ser procesado por una corte criminal por haber entrado ilegal, manden a pedir su récord de CBP y manden a pedir su récord de su I-213, que es un documento de inmigración. Mándenlo a pedir. ¿Por qué? Nos sucedió en un caso que la persona entró ilegal, fue llevada a una corte criminal, fue procesada por un delito, le dieron un tiempo cumplido y entonces de ahí fue regresada a inmigración. Inmigración la dejó libre bajo palabra. Lo que inmigración no dijo en ninguno de los momentos es que en el momento que ella fue trasladada de CBP a la corte criminal, le habían puesto un parol en su file. Y entonces, al empezar el litigio y hacer el argumento de la salida de la residencia bajo palabra, y que si es un parol o que si no es un parol, inmigración nos entregó el parol y nos dijo, aquí está el parol de ella, el cual fue un parol que lo habían dejado en su file en el momento de entrada. Así que súper importante, ya yo di órdenes en mi oficina de empezar a revisar todos estos casos y empezar a hacer las solicitudes de todos estos récords, porque sí puede ser que inmigración esté escondiendo un as bajo la manga, y es el trabajo de usted y de su abogado tratar de descifrar si realmente hay algo ahí que los pueda asistir. Hola abogada, quisiera saber que los que entran en barco arriesgándose a salir de aquí de la miseria, si entran en barco a Estados Unidos, lo único que les va a tocar es presentar el asilo. Es igual como si entraran por la frontera, tratar de presentar un asilo y pelear el asilo. Vivo en Houston y quiero pasar mis cortes para Miami, pero ¿crees que serán más flexibles los jueces de Miami o los jueces de Houston para pelear asilo? Todo depende del juez que tenga tu caso en Houston y todo depende del juez que le toque tu caso a Miami. Houston ahora mismo tiene 3 cortes de inmigración, tienen muchísimos jueces asignados, muchos de esos jueces nuevos, así que no sabría decirte, todo depende, habría que ver quién es tu juez y de ahí tomar una determinación si vale la pena mover tu caso o no. Abogada, yo salí con una fianza de ICE, ¿cree que puedo aplicar para la ley de ajuste cubano? Definitivamente, Lázaro, podemos hacerte el argumento de la residencia. Con el social nos pueden dar la licencia. Ojo, Lázaro, si entraste ilegal, el argumento de la residencia lo tienes que hacer con la Corte de Inmigración. Si entraste legal, el argumento de la residencia es directo con USCIS. Así que por favor, antes de presentar la residencia, infórmate con un abogado, no lo hagas a lo loco con un notario. Con el social nos pueden dar la licencia en el DMV al momento, no necesariamente. Las regulaciones del social y del departamento del DMV es diferente. Tienes que ir al DMV para que ver qué papeles exactamente ellos van a querer de usted. Aquí mandándome muchos besos y muchos saludos. Francisco. Hola abogada, mi sobrina entró con sus niños y su esposo, pero les dieron unos documentos sin número de alguien. ¿Qué debe hacer? Tratar de verificar si
Lo mejor dice file number y no a number. O hay que mandar a pedir los papeles entonces de la frontera para conseguir ese número de alguien. Buenas tardes, abogada. ¿Sabe si ya están aprobando las residencias con los que entramos ilegales 2019? A mí me aprobaron la entrevista del miedo creíble, pero no me dieron el parol por haber entrado ilegal. Me pusieron fianza. Esto me lo pregunta, bueno, la Esperanza. Esperanza, depende si usted, o sea, quién te dio la fianza, ¿ok? Si la fianza te la dio ICE, puedes hacer el argumento con el juez que eres elegible para la residencia, y sí hay jueces que nos han aceptado este argumento. Si la fianza te la dio el juez de inmigración, no calificas para hacer el argumento. Ok, necesito tomar agua, disculpa. Mi suegra es residente por matrimonio, ahora aplicó para la ciudadanía, le hicieron un arreglo de residencia diciendo que por ajuste cubano le corrían 3 años atrás cuando se hizo residente. Y mi esposa entonces era menor de edad. ¿Hay alguna posibilidad que pueda hacer la petición familiar siendo ella residente, ya que le han suspendido ya 3 veces la ciudadanía por la pandemia, ya en 3 ocasiones? Si su suegra quiere pedir a su hija que está casada junto con el esposo, no puede hacerla. Tiene que esperar a hacerse ciudadana americana para poder pedir a la hija. No entiendo muy bien la pregunta, pero bueno, sigo. ¿Qué demora tiene la petición de reclamación? Depende de la categoría que usted tenga. Ahí es que yo le puedo decir qué demora tiene la espera de la reclamación. Hola, abogada, mi nombre es Adrián, soy cubano, salí del centro de detención en marzo del 2020 con la retención de expulsión, el I-220B, y ayer recibí una carta que se me retiraba la orden de deportación y podía aplicar nuevamente para asilo. ¿Puedo aplicar para la ley de ajuste cubano? No, Adrián, y te recomiendo que contactes de una vez a un abogado de inmigración para reclamar que te otorguen el asilo sin tener que ir a la corte, y luego al año de tener tu asilo te podemos hacer la residencia. Yo he hecho estos casos, incluso logramos reabrir muchísimos casos de personas que tenían la retención de la expulsión por esta ley, que se habían entrado por un tercer país, no podían aplicar, etcétera, etcétera. Así que danos una llamadita para poderte asistir con tu caso y pedirte que te den el asilo automáticamente. No tienes que volver a aplicar. Si una persona fue denegado recientemente el ESTA, ciudadano español cubano, ¿es posible apelar? Nunca se ha pasado de tiempo, hace 2 años no viaja a Estados Unidos. No, desafortunadamente no existe un proceso de apelación para el ESTA. La única alternativa es que pida una visa de turista y va a tener que viajar a España para pedir la visa de turista. Hola, bendiciones. ¿Cómo avanzan los casos K1? Fiancé, tenemos notificación de marzo del 2021. Muy mal. Muy pocas entrevistas realmente para las visas fiancé. Muy preocupada, que en muchos casos que no me han dicho vamos a hacer entrevista, incluso ni siquiera me han mandado las instrucciones para poder mandar todos los papeles. Buenas tardes, abogada. Quisiera preguntar sobre un problema que tuvo una amiga mía en la embajada de Estados Unidos a Guyana. Mi amiga tiene 21 años y la citaron para la entrevista. Cuando llegó, una mujer en la embajada no la dejó pasar porque dice que es mayor de edad. Y lo que no entendemos es por qué la citaron, cuando fue mucho gasto de dinero para poder llegar a Guyana y darle esa respuesta ahora. Ariel, lo que debe hacer tu amiga es que los familiares que están aquí, que le hayan puesto la petición, contactar a un abogado de inmigración de forma emergente para ver si es que la embajada cometió un error en no dejarlas entrar. A nosotros nos pasó recientemente un caso de que había una niña que ya tenía más de 21 años, la sacaron de la entrevista, nosotros peleamos que no la podían sacar de la entrevista, la volvieron a poner y va a ir junto con su mamá y su hermana para la entrevista. Así que
Ojo con eso, si les sucede, reclamen sus derechos. Y bueno, estos son los puntos que a veces es bueno trabajar de mano con un abogado para que el abogado pueda preparar bien al cliente y poderle explicar los derechos que las personas tienen. Por cierto, si les llega a suceder a alguna persona, porque me pasó con otro cliente que fue a la embajada, hizo la entrevista y la embajada desafortunadamente le pidió un affidavit of support adicional, a pesar de que el beneficiario calificaba, pero bueno, el beneficiario no tenía los transcripts, un rollo. Le hicimos el affidavit of support, el segundo affidavit of support, le mandamos todos los papeles y lo llevaron en persona, o sea, ellos no se fueron de Guyana de nuevo para Cuba, esperaron ahí en Guyana, le hicieron 2 entrevistas más para que le dieran sus papeles, así que ojo con eso, si tienen alguna situación que la entrevista le dice necesitamos más papeles, ustedes se quedan ahí en Guyana y entregan los documentos estando ahí, porque esa es la vía más rápida y más fácil de que después inmigración los procese todos sus documentos y les entregue los documentos. Si se regresan para La Habana, eso es prácticamente que los entierren ahí y no los procesen y es un dolor de cabeza. Hola abogada, una persona en Houston puede poner un abogado que reside en Miami para presentar su caso de I-220A, sí. Nosotros hemos representado a muchas personas en Houston y nos ha ido bien, así que sí, la podemos ayudar. Salí como I-220A, ¿qué tiempo debe solicitar para presentar el permiso de trabajo? Tener un I-220A no te da derecho a hacer un permiso de trabajo. Tienes que presentar un asilo político para poder hacer el permiso de trabajo. Residente que reclama solo su esposa y aún no le han aprobado el caso, si se hace ciudadano en este tiempo, ¿tiene alguna ventaja? Sí tiene ventaja, les recomiendo que sí lo haga para que lo ayuden. Esto me lo pregunta Isel. Mi mamá es IR5, caso cerrado en el 2020, ¿tengo que actualizar en algún momento o espera a la entrevista para hacerlo previamente? Muy buena pregunta. Cuando ustedes cierren el caso está cerrado y se acabó. Van a la entrevista y a la entrevista tienen que llevar absolutamente todos los documentos actualizados. Affidavit of support, transcripts, todos. El clearance letter. Así que los antecedentes penales, discúlpeme por hablar inglés a veces, los antecedentes penales actualizados, asegurarse que los pasaportes tengan más de 6 meses de vigencia, así que no se vayan a vencer en menos de 6 meses, así que es muy importante, sí, tienes que preparar el paquete y lo tienes que llevar actualizado a la entrevista, no necesitas hacerlo antes. Tengo un montón de preguntas, así que discúlpenme. Gillian me pregunta, hola, ¿qué tiempo demora la reunificación familiar categoría F3? Me pusieron los papeles en el 2019, hasta ahora no me ha llegado nada. Desafortunadamente se demora, sí se demora bastante. La categoría F3 tiene un tiempo para visado, no para que te aprueben la petición, pero para visado como de, creo que están como de 13 años de espera, una cosa así, o sea, un montón de años, así que tienes que esperar. Mi esperanza tanto para las peticiones de hijos casados mayores de edad y hermanos es que se puedan hacer, se reanude esto que existía en Cuba anteriormente que se llamaba el programa de parol, de reunificación familiar, y entonces así todos estos casos puedan venir bajo parol y sean procesados mucho más rápido. Entré por la frontera hace un mes con mi esposa y mis hijos y el papel que me dio migración dice I-385. ¿Qué sería eso? Eso es simplemente un papel que lo procesaron. Mi recomendación es que vaya a la oficina de ICE local para que lo pongan en un procesamiento de estarse reportando y no deje de hacer su aplicación de asilo. Mi hijo menor es ciudadano español que vive en Cuba. ¿Puedo cambiar su entrevista de Guyana a España? Ya tiene... Para poderle cambiar la entrevista a España, tiene que estar él viviendo en España, no puede estar viviendo en Cuba. Y si viene el niño con la mamá, los dos tienen, la mamá sería la principal en el caso y ella también tiene que tener una residencia legal en España para poder hacer la entrevista ahí.
Hola, abogada, yo apliqué para la ley de ajuste cubano hace 2 años y medio. Este es el tercer permiso de trabajo que aplican. Ya hace unos días ellos verán la tardanza de mi residencia y ellos me la mandarán. Puede ser que ellos vean la tardanza de tu residencia y te la manden, puede ser que no. Habría que ver si tu caso ya está pasado de tiempo según los parámetros de USCIS para poder hacer una solicitud de servicio en el caso. Hola abogada, como cubano, ¿por qué no recibo emails del Centro Nacional de Visa para la cita consular? Mi caso es de visa fiancé, ya tengo más de 4 meses esperando los emails. ¿Qué hacer? Puedes llamar al Centro Nacional de Visa a verificar que tengan tu caso, pero están súper atrasados con los casos de visa fiancé. Hola, para los residentes casados, ¿qué noticias hay? No sé, que las mismas de siempre, que están esperando entrevistas, nada de procesamiento. Ya sé, tienes que ser un poquitico más específico. ¿Qué quieres saber exactamente de los residentes casados? ¿Las cortes se pueden cerrar definitivo o solo por un tiempo? ¿Y qué tiempo demora el cierre del caso? Muy buena pregunta, Sirenaí. Si usted no es una prioridad de deportación, usted puede pedir que le hagan un cierre administrativo, es decir, que te dejen en un limbo, pero estarías abandonando tu caso de asilo y te van a congelar tu proceso de deportación. Si usted no es una prioridad de deportación y al mismo tiempo tiene una alternativa para poder aplicar para algún remedio, ya sea una residencia o un perdón o algo similar fuera de la corte, se puede pedir que le cierren el caso de forma permanente y el tiempo del cierre de caso depende del juez y el fiscal asignado a su caso. Esto es algo que lo decide el fiscal. Hay que hablarlo con el fiscal y hay que pedírselo. Así que con esta pregunta me despido el día de hoy. Disculpen por la tardanza y bueno, nada, que me conecté hasta ahora. Les doy las gracias a todos ustedes por su sintonía y aquí nos vemos la próxima semana. Luego les digo qué día. No va a ser el viernes, va a ser antes, probablemente el miércoles y el jueves, pero luego lo estaremos publicando a través de Cuba en Miami y las cuentas de Facebook y Instagram. No se olviden que me pueden contactar por Facebook, búsquenme en Instagram también. Y nada, aquí nos vemos la próxima semana. Hasta luego.